Vamos a buscar un versículo, Primera de Tesalonicenses 5:23. Así que la semana que viene, aquellos interesados me pueden traer dos noticas, una por la semana pasada y una por esta semana. Qué bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. Y lo vamos a leer todos juntos. Primera de Tesalonicenses 5, 23. También yo le felicito a ustedes que están aquí temprano, hermano, porque si uno no aprovecha la clase desde su comienzo, después es muy difícil a veces seguir el hilo de algo o no se aprovecha igual. Lo leemos todos juntos, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten qué versículo tan importante donde dice aquí que nosotros somos completos según vamos prosperando en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Vamos a ver después qué relación tiene ese versículo que hemos escogido con el tema de hoy. Hoy vamos a tratar algunas teorías sobre el origen del universo. Vamos a mencionar algunas y vamos a enfocarnos en una de ellas que nos interesa para seguir el hilo de la serie. Y vamos a hacer según nos permite el tiempo. Pero quiero hasta aquí reforzar un poquito o recordar lo que hemos venido enseñando. La clase pasada fue sobre cristianismo y ciencia. Y nosotros los cristianos queremos ser amigos de la ciencia. No queremos ser enemigos, no tenemos por qué ser enemigos. Si estuviéramos defendiendo teorías falsas o fantasiosas, de ninguna manera pudiéramos ser amigos de la ciencia, pero no tenemos ninguna razón por la cual no serlo. ¿Por qué? Porque la ciencia se confina en hechos según son conocidos, o sea, tiene los hechos que se presentan, tiene que ser la base de cualquier teoría. Cuando mencionemos todas estas teorías, que son las teorías predominantes del mundo presente, cada una tiene que ser probada por los hechos que existen. La ciencia nos dice, no suposiciones, no preferencias, nada de eso es suficiente. A mí me traen hechos que se puedan ver. Dijimos la semana pasada que hay dos mundos reales de hechos y de por cierto se distinguen bastante el uno del otro, que es el mundo de la materia, ¿okay? Y el mundo del espíritu. Son dos mundos reales, dos mundos que son a la vez diferentes. Ayúdenme a pensar ustedes, ¿existe alguna otra realidad que se conozca? Porque si existe hay que traerla aquí, si queremos ser amigos de la ciencia. ¿Ustedes creen que exista otra realidad, aparte de la materia y aparte del espíritu? ¿Okay? No hay otra realidad. Entonces esos son los hechos. ¿Okay? Esos son los hechos. La materia puede subdividirse en fuerza, movimiento, átomos, moléculas, pero el espíritu puede considerarse como pensamiento, voluntad, sentimiento y conciencia propia. ¿Okay? Este es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Pero ya que tenemos dos mundos de hechos, entonces la idea es encontrar el origen del universo, el origen de estas dos cosas, un principio unitario entre ambos mundos.
O sea, nuestras mentes demandan una unidad, o sea, un uno de alguna clase de la materia o del espíritu, que son los hechos que conocemos, del cual proceden todas las cosas. Los materialistas, convenientemente, sus mentes no les demandan otra respuesta. Ellos ya la tienen, la materia. Pero como nosotros conocemos y estamos dándole énfasis o reconociendo el mundo del espíritu, nuestras mentes sí demandan algo, alguien del cual procedan estos dos mundos. ¿Entienden hasta aquí? ¿Okay? Nuestra defensa es que ese uno que estamos buscando, todavía no hemos dicho que es Dios, estamos buscando el uno, tiene que ser espíritu. Tiene que ser espíritu. Vamos a ver por qué. ¿Right? Hay una ley. Nada surge de la nada. ¿Okay? Nada surge de la nada. Eso es una ley. Usted no puede hacer que ahora aquí mismo, hacer que surja un caballo. ¿Usted puede hacer que surja? ¿Alguien puede hacer que surja de buenas a primeras un caballo aquí? Bueno, yo iba a mencionar el caso de los magos. Recuerden que la magia es un ilusionismo, es truco. Casi siempre se enfocan más en desaparecer que hacer aparecer. Nunca se ha visto un mago que delante de tus ojos así, ¡pum!, haga aparecer algo. Usted siempre va a ver una tela que cubra, una cortina, algo que tape algo que está pasando. Y déjeme decirle, hermano, hay magos que te dejan con la boca abierta, sin explicación, sin explicación. Ahora mismo yo estoy siguiendo el programa de American Got Talent. Y los magos que hay ahí te dejan con la boca abierta. Sin embargo, siempre tienen que trabajar con algo. No trabajan con nada. Siempre tienen que trabajar con algo. Porque ahí está la ley que nada surge de la nada. O sea, es inaudito, improbable creer que algo surja de la nada. O sea, que la materia de buenas a primeras resultó ser, y de ahí en adelante comienza un curso, un desarrollo, hasta que esa materia decide volverse espiritual, evoluciona la personalidad con elementos totalmente distintos a la materia. Para mí eso es inaudito. Es inaudito, no puede ser. Además, ustedes saben que el materialista lo que propone es la evolución es un resultado de un proceso de selección natural. La idea está que algo es así, entonces para poder desarrollar o evolucionar, desecha lo malo, toma lo bueno, ¿verdad? Y crece. Ese es más o menos el proceso de selección natural como lo presentan los evolucionistas con palabras que más o menos nosotros podemos entender. Pero ahí donde está la pregunta, ¿ok? Dicen que de una ameba o de una célula se llegó al hombre, pasó el proceso de las ballenas, y etcétera, 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 pero todo eso es material. Pero la pregunta es, ¿qué del otro mundo? El mundo del espíritu. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué propósito de repente esa materia decide volverse pensante, emocionante, consciente de sí misma, con un carácter moral y religioso? Piensen. O sea, ¿qué proceso físico o químico es necesario para elaborar el pensamiento, la emoción, así como la voluntad? Bueno, son preguntas sin respuestas, por lo tanto, no responden a los hechos que demanda la ciencia. Nosotros creemos en una persona, en un espíritu,
y ese es Dios. Y Dios se revela a sí mismo como un ser invisible, un ser que es espíritu. Vamos a buscar varios versículos, vamos a repartir unos cinco pasajes bíblicos para que cada uno lo tenga. ¿Quién quiere leer? Roberto va a leer Romanos 1:20. ¿Alguien más? Hermana Yamile, Colosenses 1:15. Caridad, Primera de Timoteo 1:17. ¿Alguien más que quiera leer? Miriam y Tina. Miriam, Hechos 11:27. Y la hermana Tina, Juan 4:24. Juan 4:24. Así que tenemos Romanos 1:20, Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, Hechos 11:27 y Juan 4:24. Vamos a comenzar a leerlo, hermano Roberto. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense, las cosas invisibles de Dios se manifiestan a través de la creación. La creación es un mundo visible, un mundo real, pero están revelando algo más que lo que se ve. Es al Dios invisible. ¿Qué es lo que están revelando? Los atributos de Dios. ¿Okay? De que es un Dios invisible. Colosenses 1:15. Hablando de Jesucristo, imagen del Dios invisible. Está hablando ya de cómo es Dios, cuál es la esencia de Dios. Dios se revela en la palabra como un ser invisible. Cuando decimos esto, estamos hablando de una persona que no está ni subordinada, ni sujeta, ni sometida a la materia. Trasciende lo que es la materia en sí. Por eso es que puede ser origen de la materia, porque él mismo la trasciende. Eso es lo que estamos aquí implicando. ¿Sí, hermano David? Bueno, esto me preparaba para los estudios de hoy y eso es lo que dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Sí. Dice que, ¿qué es espíritu? Contesta el diccionario, ser inmaterial y dotado de razón. ¿Cómo es posible que, no siendo cristianos, vamos a hablar en términos generales, ellos adopten este concepto? Es claro. Ser inmaterial, dotado de razón. ¿Cómo pueden explicar? Bueno, nosotros vamos a explicar aquí, según nos permite el tiempo, el concepto o cómo se relaciona el materialista con lo que es la parte evidente del espíritu del hombre. ¿Qué respuesta le dan? Lo vamos a ver en el transcurso. Está planificada para esta clase, pero todo tiene que ver según el tiempo. ¿Okay? Pero es cierto, o sea, es una parte de que es el razonamiento, pero no es una cosa que no se puede ver. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único estable Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, dos atributos ahí de Dios. Inmortal, invisible. Quiere decir, trasciende no solamente espacio, materia, pero también tiempo, porque es inmortal, Él es eterno. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ese es Hechos 11:27. Entonces me equivoqué de... vamos a ver Hebreos 11:27, porque no vaya a ser que me haya confundido y haya puesto Hechos. Sí, si no, me equivoqué. Sí, es Hebreo. Por la fe dejó a Cristo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Okay. Se sostuvo viendo al invisible. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en
Dios es espíritu. ¿Ok? Pero esas son cosas importantes que nosotros conozcamos de Dios. Dios es una persona, hermanos. Muchos dicen, no, ¿cómo es una persona? Les digo esto porque nosotros somos personas porque fuimos creados a imagen de su persona. ¿Entiende? Eso Génesis 1, 26 y 27 lo dice. Nos creó a su imagen y a su semejanza. Cuando hablamos de un ser personal, implica un ser que tiene un intelecto, una mente, una emoción y tiene voluntad. Y definitivamente Dios muestra esas características en la palabra. Él muestra su voluntad para con los hombres, Él muestra su afecto para con los hombres, como también su ira. Él muestra su mente o su plan soberano sobre la vida. Entonces es un ser personal. O sea, yo vengo a ser una persona porque fui creado a imagen de esa persona. No es el uno que estamos buscando. Estamos buscando uno que pueda ser origen de lo espiritual como también de lo material. Ese es nuestro interés para poder responder a los hechos reales del mundo en que vivimos. Ahora bien, ustedes saben, nosotros mismos, ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando dice, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Cuántas personas, hermanos, se enfocan en su vida física, su vida material, y olvidan completamente las otras necesidades? Pero no ustedes, porque ustedes están aquí hoy en la casa del Señor. Ustedes están aquí porque están preocupados por alimentar la parte espiritual de su ser. A pesar de que es la parte más importante y la parte que es la que es eterna, las personas se preocupan más por lo material que por lo espiritual. Y definitivamente es la influencia secularista que hay a nuestro alrededor. Pero sí, nosotros fuimos compuestos, somos personas tripartitas. Hay cristianos que no están de acuerdo con este concepto, porque es cierto que existen dos mundos, el mundo material, el mundo espiritual. Ahora, lo que es nuestra parte espiritual, hay una parte que se encarga de relacionarse con Dios. Eso es lo que se le llama espíritu. Todo es una esencia espiritual, pero esta es la parte que se encarga de relacionarse con Dios. El alma es la parte que se encarga de relacionarse con los otros seres humanos, o sea, prácticamente de socializar. Y el cuerpo es ya la parte donde nos relaciona con lo que es el mundo de la materia. Por eso dice Efesios 2:1-5, estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que la parte que muere cuando yo peco, estoy mostrando que a pesar de que el alma es también espiritual y también se usa para elevar el espíritu hacia Dios, esa parte espiritual es una parte diferente al alma porque puede estar muerta y puede estar viva. La parte que es el espíritu muere por el pecado, esa es la que se restaura en el nuevo nacimiento, pero la persona sigue siendo un ser pensante, un ser emocionante y un ser con voluntad propia, sea cristiano o no sea cristiano, esté muerto o no al pecado. Pero cuando nace espiritualmente, entonces esa persona viene a ser completa. Todas sus partes están, como dice, completas en Cristo. Tanto tiene relación con Dios por su espíritu, con el resto del mundo y vive en un cuerpo material. Quiere decir, hay dos cosas, materia y espíritu, que existen. Preguntamos cuál de las dos fue primera. Los materialistas dicen la materia. Si ellos dicen que fue la materia, ok, está bien. ¿Por qué no puede ser el espíritu? ¿Por qué no puede ser el espíritu si también es un mundo real? ¿Cuál de las dos es más importante?
El mundo promueve el materialismo. Esa es la parte más importante para el mundo. Por eso vivimos en un mundo secular. Pero nosotros los cristianos, que Dios nos ha dado vida y nos ha dado sabiduría, estamos de acuerdo con las palabras de Jesús en Mateo 16:26. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder el alma? No, para nosotros es más importante el alma que la parte material. La parte material prácticamente la atendemos para sobrevivir, pero vivimos para la parte espiritual. Bueno, ese es el ideal cristiano, ese es lo que debería de ser en cada uno de nosotros. Pero tenemos que preguntarnos, porque para nosotros, los cristianos, es fácil decir, yo sé, Dios es el creador del mundo. Ya nosotros vimos versículos bíblicos donde Él muestra ser ese ser invisible del cual nosotros obtenemos la imagen. Nosotros sabemos según la palabra que Él es el gran yo soy, el ser absoluto. Él es la razón del ser existencial. Sin embargo, no todos creen en Dios. No todos creen en Dios. Pero ¿cómo les podemos ayudar? Bueno, ellos están obligados por los hechos a ignorar la cuestión, o sea, buscarle una respuesta a la parte espiritual o responder buscando la verdadera causa que explique satisfactoriamente el origen de lo físico, así como el personal. No puede ser la materia el origen de las cosas, porque entonces tendría que ser eterna. Piense por un momento. Si el origen de las cosas fue la materia, quiere decir entonces que la materia necesariamente tiene que ser eterna. ¿Ok? Y la propuesta aquí es que en un punto dado, esa materia comenzó a existir. Entonces, o es eterna o comenzó a existir. Si es eterna, entonces tiene que haber un mundo de hechos que lo corrobore. Y no lo hay. ¿Ok? Ahora, este dilema es un dilema bastante grande. Es el que ha originado las varias teorías que prevalecen en este mundo. Hay por lo menos 6 teorías predominantes, pero se pueden dividir prácticamente en 2. Las que parten del mundo de los hechos de la materia y las que parten, su punto de partida, en los hechos del mundo de la personalidad o lo espiritual. Créalo o no, hay ambas teorías. Nosotros no podemos negar ni una ni la otra. ¿Okay? Esa es la importancia. ¿Por qué? Todas estas teorías tienen que ser probadas por las leyes de la ciencia. Tienen que pasar 3 pruebas. Todas. 1, adherirse a los hechos conocidos, a ambos mundos. No me pueden ignorar uno de ellos. 2, la veracidad de sus inferencias, o sea, sus conclusiones. O sea, que todas sus conclusiones sean verdad. Y 3, el grado de perfección con que tome en cuenta los hechos. Entonces, esta clase se trata de apologética. Entonces, nosotros tenemos que desarmar todas estas teorías con hechos. O sea, si ponemos aquí cada una de ellas, decir lo que mira, estas son las realidades, yo necesito que tú me des una respuesta que se adhiera a estas realidades. Y vamos a ver si es verdad o no. Que yo les voy a mencionar las 6 teorías. No digo predominantes porque puede ser que haya muchas más. Pero bueno, el mundo está basado en estas 6. Algunas de ellas solamente se van a mencionar porque cuando yo les digo a ustedes lo que ellos piensan, y yo tengo un estudio preparado para cada una de ellas, pero yo digo, bueno, tenemos que ir directamente al grano, a lo que estamos tratando de defender, que es el creacionismo, y no perder el tiempo en las teorías, perdónenme la palabra, imbéciles. Porque de buenas a primeras mencionarlas ya son imbéciles. O sea, no vamos a gastar el tiempo. Vamos a ir directo precisamente a la que es enemiga, a la opuesta de nosotros. Bueno, en el mundo existe el panteísmo.
Y es una teoría grande porque es la base del hinduismo, del budismo y del teoísmo. Y esto, casi toda Asia está envuelta en el panteísmo, tiene alguna idea panteísta en sus creencias. Así que noten, cuando yo les hablo de esto, hermano, yo no les estoy diciendo de una cosa pequeña, estoy diciendo de una influencia grande en la humanidad. Son millones y millones de personas que están confundidas y han adoptado, ¿ok?, la creencia panteísta. Para el panteísta, ¿quién originó las cosas? Dicen una sustancia. Esa es la respuesta de ellos. O sea, como es una sustancia y esa sustancia es Dios, Dios es todo. El árbol es Dios, una piedra es Dios, pero lo triste de eso es que tú también eres Dios. Y tu meta es llegar a reconocer esa divinidad. Y es ahí donde viene la creencia esa de reencarnación, porque son los procesos en que la persona va mejorando hasta que llega a esa divinidad que debe de alcanzar para sentirse completa. Fíjense, para que ustedes vean de dónde origina, solamente de responder erróneamente al origen del universo, a dónde lleva la persona. Ellos creen que es una sustancia. La otra teoría predominante es el idealismo. Dicen que el principio unificador del mundo es el pensamiento. Todo lo que existe es pensamiento. El mundo es irreal. Esto ahora aquí mismo nosotros es como un tipo de ilusión. Es un tipo de pensamiento que existe, nada más que un pensamiento del ser pensante. Por eso le digo, hermano, no vale la pena ni gastar el tiempo en ver estas teorías porque son cosas absurdas. Son cosas completamente absurdas. Ahora está el agnosticismo. Posiblemente sea el peor de todo porque es el relativista. Es el que niega la posibilidad de conocer la realidad fundamental de la existencia. Ellos son los que dicen, si existe Dios o no existe, no se puede conocer. No hay manera de que el ser humano pueda llegar a conocer si existe o no Dios. Entonces, como ustedes ven, ya lo ponen en un plano, lo neutralizan de una manera tal que ya te puedes olvidar de buscar, porque no hay la posibilidad de buscar. Ellos desarman al hombre de poder conocer conocimiento. Dígame, hermano. Aquí muchos hermanos que estuvieron en Cuba pudieron ver en Cuba cómo se negaba al Señor con el famoso himno de la Internacional que decía, no cesan ni busquen ni Dios, nosotros mismos haremos nuestra propia redención. No sé si recuerdan muchos hermanos. Sí. Bueno. Se cantó mucho. Ahí vemos la negación del Señor. Claro. Entonces estamos viendo cómo estas teorías, hermano, influyen en la religión, en la política. O sea, influyen grandemente en el mundo entero. ¿Ok? Bueno, está el materialismo, que es el que explica todas las cosas por un solo principio, que es la materia. La evolución, que es la opinión científica actual de la naturaleza, empleada en la filosofía moderna, y está el teísmo, que es el que considera la primera causa del mundo como una persona. Vamos a estudiar materialismo, evolución y teísmo. O sea, cuando entremos en teísmo, es que entonces vamos a ir a Génesis, al capítulo 1, y ver cada una de esas partes de la creación, la explicación que tiene, no solamente en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. ¿Sabía usted que todas las frases de Génesis tienen una implicación espiritual o un significado espiritual aparte del físico material?
Eso lo vamos a estar viendo. O sea, cómo Dios muestra su plan para ambos mundos. Y así es que nosotros somos los únicos de todas estas teorías que responden a ambos hechos que demanda la ciencia o a la realidad de ambos mundos. Vamos a dar inicio al materialismo. Como dice, no les prometo que vamos a llegar al final porque lo que nos quedan son prácticamente 20 minutos de clase, pero vamos a comenzarlo y después la semana que viene lo retomamos. ¿Ok? Eclesiastés 12:7. Vamos a buscar ese versículo. Eclesiastés 12:7. ¿Alguien lo tiene? Hermano Roberto, léelo. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Noten cómo este versículo casa perfectamente ambos mundos. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí? Hay personas confundidas en cuanto a lo que va a ocurrir en la eternidad con nuestras almas. Personas que creen en la reencarnación. Hay personas que creen en la aniquilación. Hay tantas teorías, cuando en la palabra del Señor tenemos respuesta clara. En Eclesiastés, en Hebreos 9:27, está dispuesto que el hombre muera una sola vez, después el juicio. Claramente está mostrando aquí que hay dos realidades, la materia y el espíritu. O sea que todos estos hechos se apegan más a lo que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos dicen de la creación. Pero bueno, el materialismo es el combustible, se puede decir, de la evolución. El principio de ello es la extensión o la materia. O sea, si el idealismo principia con la idea, el panteísmo con la sustancia, el materialista principia con un átomo. Según la enciclopedia Wikipedia, el átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades. Yo les tengo aquí más o menos una foto que saqué de la misma computadora de lo que es un átomo. Después lo pueden ver acá. De nuevo, es la unidad más pequeña de un elemento químico. ¿Okay? O sea, el átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones, en conjunto conocidos como nucleones, alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa. O sea, el núcleo del átomo se encuentra formado por dos clases, prácticamente. Los protones es la partícula de carga eléctrica y los neutrones, que son las que carecen de carga eléctrica. Que esos son los átomos. Son reales, no tenemos por qué decir que no existen por el hecho de que el materialismo es la idea que toma el materialismo para excusar el origen del mundo. Son reales. El mundo está compuesto de esto. ¿Ok? Muy bien. Pero ellos dicen que cuando los átomos se descomponen, desprenden enormes cantidades de calor y de radiación, produciendo energía nuclear. Es correcto. Eso es lo que ocurre en el interior de las estrellas. Pero el argumento materialista es este. Estos átomos estaban originalmente en movimiento. Y el movimiento no era uniforme. Estaban en movimiento estos átomos. ¿Okay? La tendencia era retirarse algunos de los átomos de otros. Y así estaba el mundo. Así estaban estos átomos. Una vez dada la materia, que son los átomos en sí, la fuerza y el movimiento, resultó el mundo que conocemos. Quiere decir, fue la casualidad, la suerte o la necesidad, las leyes
del desenvolvimiento de la materia hasta constituir este mundo tan ordenado y tan sofisticado. Fíjense, casualidad, suerte o necesidad. Ahora, ¿es esto una respuesta lógica a la ley de causa y efecto? ¿Es algo lógico a la ley que nada surge de la nada? Hay que preguntar, ¿de dónde proceden estos átomos primitivos? Porque ellos dicen, dada la materia, la fuerza, el movimiento, se origina el mundo. Pero señores, ¿quién dio la materia? Si es dada, ¿quién la dio? No me responden todavía al origen. No me están, eso es usted, hermano, eso soy yo, no me lo tiene que decir. Estamos desarmando el materialismo. Estamos desarmándolo. Si fue la materia dada, ¿quién la dio? Y si no es dada, escuchen esto, si no es dada la materia, significa que es eterna. Y si siempre existieron estos átomos, ¿cómo es, sin tener elemento de espiritual, porque son pura materia, cómo es que reconocieron el punto cuando debían evolucionarse? ¿Entendieron? No es posible. No es posible. Aún este proceso involucra una mente. Una mente, tiene que involucrar una mente. Y mente o inteligencia es un elemento personal, no es material. De nuevo, me lleva a mí a pensar, aún de la manera en que presenta el materialismo el origen del mundo, me lleva a mí a pensar que en efecto una persona es la respuesta más lógica para justificar el origen del universo. Pero eso es dejándolo materia a materia. Eso es dejándolo así nada más. O sea, estoy hablando de que de estos átomos surge este mundo, la variedad, la diversidad que hay en este mundo en todas sus maneras indescriptibles, pero dejándolo materia. Pero todavía no responde al otro hecho, que es el hecho de la personalidad, que del espíritu, que de la conciencia humana. Bueno, dicen materialistas, son producto de la materia. O sea, el cerebro obra en la mente y la mente en el cerebro. Todas las ideas vienen de la sensación, por tanto son materialistas. O sea, si las ideas vienen de la sensación, de los sentidos sensoriales, entonces son materialistas. O sea, todas las necesidades comprendidas bajo el nombre de actividades del alma son solo funciones de la sustancia del cerebro. O sea, con esta mentalidad no hay cabida para la inmortalidad del alma. Si ellos dicen, ok, está bien, todo lo que es, todo el elemento personal que pueda demostrarse en el hombre son actividades cerebrales. Y como son actividades cerebrales, vienen de la materia. Lo cual todavía no me responde el asunto de los átomos. Eso ha quedado inconcluso de cómo estos átomos de buenas a primeras surgieron y después que surgen deciden tomar los rumbos que ha tomado la naturaleza. Todavía eso no tiene respuesta. Como no tiene respuesta, no es hecho, hermano. Sigue siendo una filosofía, ¿entienden? Entonces, ¿cómo si es filosofía me la van a vender a mí como la verdad o la realidad del mundo que existe? ¿Cómo si es filosofía tú no vas a darle oportunidad a otra teoría que también exprese su manera de opinar y la cortas como si esa teoría fuera ilógica? No, si al contrario, es más evidente. Entonces, ¿quién responde al hecho de la personalidad? Bueno, ellos dicen el cerebro, pero si se trata así, cuando el cerebro muere,
el alma deja de funcionar. Por eso que creen en la aniquilación, y esta manera de pensar justifica el secularismo, el materialismo en que vive el mundo de hoy, porque usted tiene nada más que esta vida, el día que muere se va al polvo y ahí quedó en el polvo, viene a ser parte de la ecología, y entonces ya usted dejó de existir. Entonces, ¿para qué preocuparse? Ni para qué ser religioso, ni para qué preocuparse por la moral, ni por nada de esas cosas, si el mundo nada más que es materia y vuelve a la materia. Entonces, por eso que ustedes ven que ellos viven de la manera en que viven, pero no es la realidad. O sea, quiere decir que el materialismo es monista, no tolera sino una cosa como hecho fundamental, y esa cosa es la naturaleza de la materia. ¿Okay? Pero, repitiendo el concepto materialista, que estos átomos estaban originalmente en movimiento, el cual no era un movimiento uniforme, sino que tendía a retirar algunos de los átomos de los otros. Entonces, ¿cómo es que de buenas a primeras decidieron unificarse? ¿Cómo es? Se requiere un gran grado de imaginación para afirmar que el mundo es el resultado de la formación de estos átomos sin ninguna ayuda mental. Es ahí donde nosotros somos amigos de la ciencia. Que Dios haya creado el mundo con átomos, yo no lo tengo por qué dudar, si están ahí. Son elementos de la naturaleza. ¿Okay? Pero Él sigue siendo el origen de estos átomos. O sea, el materialismo no está garantizado por los hechos conocidos de la existencia, pues suponen que los átomos son la forma fundamental de la materia. O sea, el átomo es el ascendiente prehistórico e invisible de todas las cosas que existen. O sea, por eso es dogmático. Su dogma cardinal es el átomo, fuerza o movimiento, o estos juntos. O sea, ya usted sabe a través de la clase de hoy lo que verdaderamente es el dogma del materialismo. Ellos basan, todo ellos lo basan en este átomo, en la fuerza y en el movimiento. Sin embargo, siguen siendo construcciones mentales, lo que implica una mente con existencia previa y no meras cosas encontradas en la naturaleza independiente de la mente. Imagínense esto nada más. Están ahí todos los átomos revueltos. ¿Okay? De buenas a primeras se unifican y dicen, ok, vamos a formar este planeta. Pum, y forman este planeta. Luego vamos a formar esta estrella. Y después vamos a formar el Sol. Y después vamos a formar la Tierra. Pero la Tierra es la única que puede tener condiciones de vida. No vamos a crear otro planeta que haya vida. Es la Tierra nada más. Vamos a dedicarnos, vamos a esforzar toda la fuerza de nuestro átomo en la Tierra. Señores, en primer lugar, ustedes oyeron a los átomos hablar, ustedes oyeron a los átomos ponerse de acuerdo, y ustedes oyeron a los átomos tomar decisiones. ¿Ok? El resultado, aquí hay un elemento personal. Hay un elemento personal, lo siento. No puede haber otro. Entonces, Dios, como dice el hermano, está loco por decirlo, ya lo he dicho 2 o 3 veces. Exactamente. Dios es la única causa justificante de los átomos con los que Él creó el mundo. ¿Ok? Pero también de mi persona y de lo que yo soy. Entonces, Dios sí responde a ambos mundos o a ambos hechos. ¿Ok? Sabemos que tiene que ser una personalidad que trascienda tanto lo material como lo físico. Por eso nosotros vamos a estudiar teísmo. En el teísmo es que vamos a conocer un poquito más de Dios y de atributos que fueron imprescindibles para la creación de ambos mundos, del mundo de la materia y el mundo del espíritu. ¿Qué relación existe entre el cerebro y la mente?
¿Qué relación existe entre el cerebro y la mente? Aquí les tengo una figura de un cerebro. ¿Qué relación hay entre la mente y el cerebro? Okay, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Okay. No tenemos, como dice, el tiempo para ver exactamente qué relación tiene entre uno y otro, pero lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a dar 5 minutos para preguntas o algo que usted quiera añadir a la clase. Hermano Oreste. Hablo esto porque también en la Unión Soviética hay una revista, la revista Sputnik, que se encontraba en Cuba también, en ella se recogían todos los adelantos más grandes de la ciencia y la técnica en todo el mundo. Y precisamente científicos soviéticos reconocieron que toda persona cuando moría perdía una parte de su cuerpo, o sea que el espíritu tenía un peso específico igual tanto en una persona de 80 años como en un niño de 5 meses. Era eso, tremendo, ¿no? Se comprobó que entonces, o sea que tu peso físico, tú perdías libras cuando te morías. pierde un peso específico Wow, igual, no importa tremendo. el tamaño de la persona que muera. Quiere decir que existe algo más que materia. Claro, Tenemos nosotros. claro. Y eso Sí. echa por tierra todo lo que Claro. es el realismo. Exacto. Aquí tenemos un problema, porque eso lo dijimos anteriormente, que el avance, ¿cómo podríamos decirle? La ventaja que hay en nosotros es que estamos corroborando algo que está dentro de mí. ¿Entiendes? Es algo que yo puedo experimentar. Nadie me tiene que hacer el cuento, está dentro de mí. ¿Ok? El asunto está aquí, que es lo que vamos a ver, es que esta parte que es espiritual, el materialista le tiene que dar una respuesta. Bueno, él dice, es función cerebral. ¿Ok? Pero lo que vamos a ver en la clase próxima es las evidencias de científicos y de doctores, donde por exámenes que ellos han hecho, han corroborado que vengan la semana que viene. Si se los digo, no van a estar interesados. No, lo que estamos diciendo es corroborado por científicos. No vamos a hablar aquí de que yo supongo esto. No, acuérdense que desde un principio establecimos que los hechos tienen que gobernarnos. Estamos buscando la veracidad en el origen de las cosas, tienen que gobernarnos los hechos. Entonces, para gobernarnos los hechos, tenemos que traer este tipo de evidencia. Hermano Julio. Pues claro, claro. A lo mismo. Estamos regresando a ese origen que ellos no le pueden dar una respuesta, porque acuérdense que les dije al principio de estas clases que lo que proponen los evolucionistas no pueden corroborarlo. Entonces, hoy hemos visto a través de la propuesta materialista, donde haya en el átomo la causa o el origen del universo, vemos que no es posible, no responde, no tiene peso para responder a lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que átomos que se encontraban desordenados, de buenas a primeras, cojan fuerza, cojan movimiento, se unan, pero a diseñar
No es a unirse a formar una piedra, a diseñar cosas que después, cuando obviamente entremos en biología, en todas las evidencias bioquímicas y biología, vamos a ver que hay un grado de inteligencia que no se puede contar. Entonces, todo esto, hermano, ya en los próximos minutos que yo quiero aprovechar, porque a medida que vaya avanzando el estudio, yo quiero que se vaya revolucionando en nosotros el espíritu de adorador. Eso es lo que yo estoy tratando de procurar. Aquí yo no estoy tratando ni de que adquieran un conocimiento en esto, en lo otro, ni que sepan esto en lo otro, sino crear en nosotros un espíritu de adorador, un aprecio a la revelación divina, un aprecio a la fe que se nos ha sido dada, esta capacidad de poder asentar nuestros pensamientos y con lógica decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo soy una criatura, yo me debo a Él, yo tengo que hallar el propósito por la cual Él me creó. Todas estas cosas es lo que queremos alcanzar en cada uno de nosotros. ¿Sí, David?